Bienvenidos a nuestro espacio, un lugar donde las historias cobran vida para recordarnos las verdades más profundas del espíritu humano. La narración que están a punto de escuchar es un viaje a través de la desesperación, la traición y, finalmente, la redención. Nos habla de cómo el verdadero valor de una persona no se mide por lo que posee, sino por lo que es capaz de dar cuando no le queda nada. Historias como esta merecen ser contadas y compartidas. Si este relato toca su corazón, les invitamos a compartirlo, para que su mensaje de esperanza pueda alcanzar a quienes más lo necesitan. Acompáñenos en la increíble vida de Julián. En las calles polvorientas de un pueblo olvidado por el tiempo, la figura de Julián era tan constante como el sol de la mañana. A sus 40 años, empujaba su carretilla cargada de frutas, la espalda ya curvada por décadas de un trabajo que no conoce tregua. Sus manos, cubiertas de callos, eran el mapa de una vida sin descanso. Julián era vendedor ambulante, un oficio heredado de su padre, una tradición forjada en la necesidad. En su familia, los libros eran artefactos extraños y la educación, un lujo reservado para otros. Desde niño, la única lección que conoció fue la que su padre le enseñó con el ejemplo: la supervivencia se gana con el sudor. Las manos son para trabajar, no para sostener lápices, le decía. A los 8 años, sus pequeños hombros ya conocían el peso del trabajo en el campo. A los 12, cargaba bultos en el mercado que eran más grandes que él. A los 16, cualquier sueño de escuela se había desvanecido como el humo. Se casó a los 20 con Rosa, la hija de una lavandera, tan pobre como él pero dueña de una sonrisa que podía iluminar la mañana más oscura. Juntos, enfrentaron la vida. Julián se convirtió en un vendedor versátil, frutas en el calor del verano, carbón en el frío del invierno. Nunca fueron ricos, pero la comida nunca faltó en su mesa. El verdadero propósito de su lucha llegó con el nacimiento de Lucía, su hija. Ese día, bajo el techo humilde de su hogar, Julián hizo un juramento silencioso: ella sí estudiaría. Cada centavo ahorrado era un ladrillo para construir ese sueño. Rosa cosía hasta altas horas de la noche, sus dedos moviéndose a la luz de una vela para añadir unas monedas más al fondo para la educación de su hija. La vida era una batalla diaria, pero era una batalla con sentido. La rutina de Julián era inquebrantable. Se levantaba a las 4 de la madrugada, cuando el mundo aún dormía, y caminaba 5 kilómetros hasta el mercado mayorista. Allí, negociaba su mercancía y luego recorría las calles del pueblo, su voz potente anunciando sus productos, un sonido familiar en cada esquina. Pero el cuerpo, ese fiel sirviente, comenzó a traicionarlo. Empezó como un dolor sordo en la espalda, una molestia que ignoró durante meses. Los hombres como él no podían permitirse el lujo de enfermar. El dolor, sin embargo, no pidió permiso. Se volvió punzante, una daga clavada en su columna, hasta volverse insoportable. Una mañana, mientras levantaba un costal de papas, algo dentro de él se rompió. El dolor fue tan agudo, tan brutal, que lo hizo caer de rodillas en medio de la calle. Un grito ahogado escapó de sus labios. La carretilla se volcó, y las papas rodaron por el suelo como lágrimas de su desgracia. Julián se quedó allí, temblando, mientras la gente pasaba a su lado, algunos con miradas de lástima, otros con indiferencia. Don Felipe, el dueño del puesto mayorista, lo ayudó a levantarse, pero sus palabras fueron más crueles que la caída: Julián, no puedo seguir fiándote si no puedes trabajar. Tengo que cuidar mi negocio. Sin crédito, no había mercancía. Sin mercancía, no había ventas. Y sin ventas, no había comida. Desesperado, Julián intentó adaptarse. Cambió las frutas y el carbón por dulces y cigarrillos, cosas ligeras que podía llevar en una caja colgada al cuello.
Pero las mejores esquinas ya estaban ocupadas por vendedores más jóvenes y más fuertes. Las ganancias eran una miseria. Los ahorros para la educación de Lucía comenzaron a evaporarse como el agua bajo el sol del desierto. Rosa intentaba ayudar cosiendo más, pero sus ojos, cansados y enrojecidos, ya no daban para más. La tensión en su pequeño hogar creció hasta volverse un silencio pesado, un aire denso cargado de miradas de reproche. Una noche, Julián escuchó a Rosa llorar en la cocina. Cuando se acercó para consolarla, ella lo apartó con una brusquedad que le heló la sangre. «No puedes ni abrazarme sin gemir de dolor», le espetó. «¿Qué clase de vida es esta? Lucía necesita zapatos nuevos, el techo tiene goteras. ¿Y tú? Tú apenas puedes caminar». «Estoy haciendo lo que puedo», susurró Julián. La respuesta de Rosa fue un látigo, «pues no es suficiente. Me prometiste que Lucía tendría una vida mejor, y ahora somos más pobres que cuando empezamos». Roberto había sido amigo de Julián desde la infancia. Habían compartido la pobreza, pero el destino le había sonreído a Roberto. Un benefactor pagó sus estudios de contabilidad y ahora trabajaba para el hacendado más rico de la región. Vestía trajes limpios y vivía en una casa decente. Julián comenzó a notar algo extraño. Roberto visitaba su casa con una frecuencia inusual, siempre cuando él estaba fuera, luchando por unas pocas monedas. Rosa lo recibía con una sonrisa que Julián no había visto en su rostro desde hacía meses. Una tarde, regresó a casa antes de lo previsto y los encontró. Roberto estaba sentado a su mesa, tomando café con Rosa. Había una intimidad en el aire, una familiaridad que le revolvió el estómago. Al ver a Julián, Roberto dejó unas monedas sobre la mesa y se marchó deprisa. «¿Desde cuando aceptamos limosnas?», preguntó Julián, su voz temblando de rabia y humillación. «No es limosna, es ayuda», respondió Rosa. «Roberto es nuestro amigo. Se preocupa por ti, querrás decir», replicó él. Rosa lo miró con frialdad. «¿Sabes qué es lo peor, Julián? Que ni siquiera puedes mantener a tu familia, pero todavía tienes el orgullo de un hombre que vale algo». 2 semanas después, Rosa se fue. Se llevó a Lucía, sus pocas pertenencias y todo el dinero que habían ahorrado. Un vecino, con una mezcla de lástima y crueldad, le confirmó lo que su corazón ya sabía. Se fue con Roberto. Todo el mundo lo veía venir, Julián. Rosa necesita un hombre que pueda cuidarla, y tú. Tú ya no puedes ni cuidarte a ti mismo. El mundo de Julián se derrumbó. Desesperado, buscó ayuda en aquellos que consideraba sus pares. Primero fue con Miguel, otro vendedor ambulante. La respuesta fue un portazo en la cara. «Mírate, apenas puedes caminar. ¿Cuándo crees que vas a poder pagarme? No voy a tirar mi dinero». Pedro, otro conocido, fue aún más directo. «La gente dice que tu mujer te dejó porque no sirves para nada. Si me ven ayudándote, pensarán que yo también soy un débil». Con el alma en pedazos, buscó consuelo en la iglesia. El padre Tomás lo escuchó con una paciencia estudiada y lo miró con lástima. «Hijo, la iglesia no puede convertirse en un refugio de vagabundos. Además, una esposa no abandona a un buen marido sin una razón poderosa. Quizás deberías examinar tu conciencia y preguntarte qué hiciste para merecer esto». Sin opciones, sin esperanza, Julián tomó una decisión. Iría tras Rosa, no para recuperarla, sino para ver a su hija Lucía una última vez. Vendió lo poco que le quedaba, la carretilla rota y algunas herramientas, y emprendió el camino a pie. Al tercer día de viaje, en un camino solitario, 3 bandidos lo emboscaron. Los golpes llovieron sobre su cuerpo ya maltrecho.
Lo patearon en las costillas, en el estómago, en la espalda. Le robaron sus últimas monedas, sus zapatos gastados, incluso la camisa que llevaba puesta. Lo dejaron tirado en la zanja como si fuera basura. Un campesino lo encontró al amanecer, al borde de la inconsciencia. Lo llevó al pueblo donde, según le habían dicho, vivía ahora Rosa. El buen hombre le dio una camisa vieja y unas tortillas antes de seguir su camino. Julián llegó a la casa de Roberto, magullado, cubierto de polvo y vestido con harapos. Cuando Rosa abrió la puerta, una mueca de horror desfiguró su rostro. «Vine a ver a Lucía», dijo Julián con un hilo de voz. «Solo quiero verla». Roberto apareció detrás de ella, su presencia imponente llenando el marco de la puerta. «No puedes estar aquí, Julián. Le hemos dicho a la niña que su padre tuvo que irse muy lejos. Es mejor así». «Mejor. Soy su padre, Roberto. Tú eras mi amigo». La respuesta de Roberto fue gélida: «Yo puedo darle lo que tú nunca pudiste. Educación, comida, un futuro. ¿Qué puedes ofrecerle tú? Mírate, eres un mendigo». Rosa, en un gesto que destrozó lo poco que quedaba del corazón de Julián, puso una mano en el brazo de Roberto, buscando su protección. «Por favor», suplicó Julián, «solo déjenme verla una vez». La voz de Rosa fue firme. «Vete, Julián. Vete y no vuelvas». La puerta se cerró. Julián se derrumbó en el escalón, esperando durante horas, con la vana esperanza de que Lucía saliera. Pero nadie lo hizo. Los días que siguieron fueron una lucha por la supervivencia animal. Vivía en las calles, comiendo de la basura. Intentó buscar trabajo, pero su cuerpo se negaba a responder. En el mercado, ofreció ayudar a una mujer a cargar sus compras, pero su espalda cedió de nuevo, dejando caer todo al suelo. Lo acusaron de ladrón y lo echaron a golpes. Una noche, el hambre se volvió insoportable y robó un pan de una panadería. Lo atraparon. El pueblo entero pareció reunirse para humillarlo, acusándolo de todos sus males. El alcalde, en un acto de autoridad pública, lo expulsó. «Si vuelves a poner un pie aquí, irás a la cárcel». Vagó durante semanas, su cuerpo volviéndose esquelético, su mente nublada por el hambre y la desesperación. Otros vagabundos lo evitaban, como si su desgracia fuera una enfermedad contagiosa. Una noche, bajo un puente, con el sonido del río corriendo debajo, contempló la idea de dejarse ir, de acabar con todo. Nadie lo extrañaría. Sería como si nunca hubiera existido. Pero el destino, o quizás Dios, tenía otros planes. A la mañana siguiente, mientras caminaba sin rumbo por un camino rural, escuchó un grito. Un anciano se había caído de su caballo y yacía en el suelo, con la pierna en un ángulo antinatural. Otros jinetes pasaron de largo, sin querer involucrarse. Julián, que ya no tenía nada que perder, se acercó. Con una calma que no sabía que poseía, calmó al caballo asustado y luego ayudó al anciano, un hombre llamado Don Mateo. Tenía la pierna rota. Con un esfuerzo sobrehumano, ignorando el dolor punzante en su propia espalda, Julián logró subir al hombre a su caballo y lo llevó durante 2 kilómetros hasta su hacienda. Al llegar, Julián estaba al borde del desmayo. Un sirviente intentó apartarlo con desdén, mirando sus harapos con asco, pero don Mateo lo detuvo. «¡Alto! Este hombre me ha salvado la vida». Miró a Julián. «¿Tienes familia?». Julián negó con la cabeza, incapaz de hablar. «Bueno», dijo don Mateo con una sonrisa cansada. «Ahora la tienes. Serás mi cuidador mientras me recupero». Los primeros días en la hacienda fueron seriales.
Julián había olvidado lo que era dormir en una cama, lo que era comer 3 veces al día. Su trabajo consistía en cuidar a don Mateo, cambiar sus vendajes, prepararle comidas sencillas, ayudarlo a moverse. Lo hizo con una dedicación absoluta, porque él, mejor que nadie, sabía lo que era estar roto y depender de la amabilidad de otros. Por las tardes, conversaban. Don Mateo era un hombre culto, pero lo más importante, era un hombre que sabía escuchar sin juzgar. Poco a poco, con la confianza que nace de la compasión, Julián le contó su historia. Don Mateo asintió lentamente. La vida tiene una forma cruel de probarnos, Julián. Pero también tiene una forma hermosa de darnos segundas oportunidades. La pregunta es, ¿qué harás tú con la tuya? Esas palabras plantaron una semilla en el alma de Julián. A medida que pasaban las semanas, se hizo indispensable en la hacienda. Sus ojos de trabajador veían cosas que otros ignoraban, una cerca que necesitaba reparación, una herramienta que podía afilarse, una forma más eficiente de organizar el almacén. Su experiencia de vida le permitía arreglar equipos que otros daban por perdidos. Don Mateo observaba todo en silencio. Cuando su pierna finalmente sanó, llamó a Julián a su estudio. Tu trabajo como mi cuidador ha terminado, le dijo. Pero ahora necesito un capataz. Alguien que conozca el trabajo duro, que entienda el valor del esfuerzo y que sepa tratar a los hombres con respeto. ¿Aceptarías el puesto? Julián, con lágrimas en los ojos, apenas pudo susurrar que sí. Los años siguientes transformaron a Julián. Como capataz, fue justo pero firme. Trataba a los trabajadores con la dignidad que a él siempre le había negado. Nunca olvidó lo que se sentía estar en el fondo del pozo. Bajo su dirección, la hacienda prosperó como nunca antes. Don Mateo, que no tenía hijos, le confió cada vez más responsabilidades, las cosechas, las finanzas, la gestión completa. Vio en Julián al hijo que nunca tuvo, un heredero no de sangre, sino de espíritu. 5 años después, en un día de mercado en el pueblo, Julián vio a Rosa. Ella palideció al reconocer al hombre erguido y bien vestido que la miraba. Llevaba de la mano a Lucía, ya una adolescente, con los mismos ojos profundos de su padre. Rosa se acercó, temblando. Julián. Pensé que habías muerto, dijo con la voz quebrada por las lágrimas. Lo siento tanto. No puedo pedirte que me perdones. Te traicioné cuando más me necesitabas. Roberto nos abandonó hace 2 años. Hemos estado solas, apenas sobreviviendo. Julián no miraba a Rosa. Miraba a Lucía, que lo observaba con una mezcla de curiosidad, miedo y dolor. ¿Ella sabe quién soy?, preguntó. Le conté la verdad, sollozó Rosa. Le conté que fui cruel y cobarde. Ella quiere conocerte. Julián se arrodilló lentamente frente a su hija. Hola, Lucía. He pensado en ti cada día de mi vida. En mi corazón, nunca dejé de ser tu padre. ¿Por qué no viniste a buscarnos?, preguntó la joven con voz temblorosa. Vine, mi niña, respondió Julián. Toqué esa puerta, pero no me dejaron verte. Me dijeron que era mejor para ti pensar que yo estaba muerto. Y yo. Yo estaba tan roto que no tuve fuerzas para pelear. Pero nunca, ni un solo día, dejé de amarte. Lucía se lanzó a sus brazos, y el llanto contenido durante años finalmente se derramó. Julián la abrazó con una fuerza que guardaba la pena de un lustro. Después de un largo momento, miró a Rosa por encima del hombro de su hija. No puedo volver a ser tu esposo, Rosa. Ese Julián murió en el camino, hace mucho tiempo. Pero te perdono.
No porque lo merezcas, sino porque cargar con ese odio solo me convertiría de nuevo en ese hombre roto que abandonaste. Te perdono por mí, y te perdono por Lucía. La traición siempre dice más de quien la comete que de quien la sufre. Y luego, mirando a su hija, añadió, Lucía es mi hija. Y no voy a perder ni un solo día más lejos de ella. Las puertas de mi casa siempre estarán abiertas para ti. Cuando don Mateo murió, en su testamento dejó toda la hacienda a Julián. El escándalo sacudió a la región. Familiares lejanos impugnaron la decisión, argumentando que un antiguo vendedor ambulante, un mendigo, no merecía tal herencia. En la audiencia pública, Julián enfrentó las acusaciones. Entre la multitud, vio a Miguel y a Pedro, sus antiguos amigos, mirándolo ahora con una mezcla de envidia y vergüenza. Julián se puso de pie y su voz resonó en la sala. Dicen que no merezco esta tierra porque fui vendedor ambulante, porque fui mendigo, porque fui menos que nada. Y tienen razón. Fui todo eso. Pero también fui el único que se detuvo cuando don Mateo yacía herido en el camino mientras otros pasaban de largo. Fui yo quien lo cuidó, sin esperar nada a cambio. El verdadero valor de un hombre no está en su origen, sino en la nobleza de sus acciones. Si esta tierra es declarada mía, juro que la usaré para darles a otros la misma oportunidad que don Mateo me dio a mí, la esperanza. El juez falló a su favor. Y Julián cumplió su promesa. Se convirtió en uno de los hombres más poderosos y respetados de la región, pero su poder se medía en su generosidad. Ningún vagabundo que llegara a sus tierras se iba sin comida y una oferta de trabajo. Ningún hombre quebrado encontraba sus puertas cerradas. Fundó escuelas para que ningún niño tuviera que renunciar a sus sueños, clínicas para que nadie muriera por falta de cuidados, y mercados justos para los vendedores ambulantes. Su mesa siempre tenía un lugar extra para quien lo necesitara. Un día, Miguel, viejo y enfermo, apareció en su puerta pidiendo ayuda. Julián simplemente lo abrazó y le dio un lugar donde vivir sus últimos días con dignidad. Cuando Rosa enfermó gravemente, la acogió en la hacienda. En su lecho de muerte, ella tomó su mano, nunca merecí tu bondad. Julián le respondió con serenidad, la vida no se trata de merecer, Rosa. Se trata de elegir quién quieres ser con las cartas que te tocan. Y yo elegí ser más grande que mi dolor. La historia de Julián se convirtió en leyenda. Un testimonio de que incluso cuando la vida te lo arranca todo, cuando te deja en la más absoluta oscuridad, siempre es posible reconstruirse. No para ser el hombre que eras, sino para convertirte en alguien mejor, alguien forjado en el fuego del sufrimiento y templado por la compasión. Cuando Julián murió, anciano y en paz, miles de personas llenaron las calles para despedirlo. Mendigos a los que había alimentado, trabajadores a los que había dignificado, familias enteras a las que había salvado del abismo. En su tumba, su hija Lucía, ahora una respetada maestra, mandó grabar un epitafio simple pero profundo, aquí yace un hombre que cayó más bajo que la tierra, pero se elevó más alto que las estrellas. No por lo que tuvo, sino por todo lo que dio.